pasar ahora a un tema del que quisimos hablarles hace algunos días. Las estafas a las compañías aseguradoras están a la orden del día. Un informe revela que en Canarias es la provincia de Santa Cruz de Tenerife donde más se han producido esos intentos de fraude, un 8,7%, aunque nos encontramos, eso sí, un punto por debajo de la media nacional. Se han detectado incluso auténticas redes organizadas que se dedican a esta actividad delictiva y queremos saber más cómo se investiga, cómo se consigue obtener esos datos. Lo hacemos con Santiago Velázquez, es director de comunicación de Línea Directa. Ellos son precisamente, Santiago, ustedes son los autores de este informe. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, le preguntábamos el otro día, a ver si la técnica nos deja hoy avanzar en esta conversación. ¿Han notado que esas cifras, que esas estafas, esos fraudes crezcan con respecto a años anteriores? Sí, pues efectivamente, como has dicho, los intentos de estafa a las aseguradoras, particularmente en el ramo del automóvil, han crecido en los 2 últimos años disponibles, como hemos demostrado en el barómetro de Línea Directa, que recoge el año 21 y el año 22. Concretamente, el 9% de los partes declarados han sido intentos de estafa. Esto supone un incremento importante respecto al barómetro anterior y, como tú decías, Santa Cruz de Tenerife está un poquito por debajo y Las Palmas más por debajo en la tabla, con lo cual, en ese sentido, pues en Canarias hay menos fraude o ha habido menos fraude estos 2 años que en el resto del país. ¿Y cómo se investigan estos casos? ¿Cómo se llega a obtener estos datos, estas conclusiones? Bueno, hay distintas formas de investigar. Lo primero es el olfato del tramitador, ¿no? Cuando recibe ese parte que pues resulta sospechoso, empieza a investigar y a ver que las cosas no cuadran y a partir de ahí se desencadena esa investigación. En segundo lugar, tenemos la tecnología. La inteligencia artificial últimamente nos está ayudando mucho, pues permite hacer conexiones de grandes masas de datos y esto pues facilita mucho ese proceso. Y luego, en tercer lugar, tenemos detectives que ponemos las compañías aseguradoras en los casos más gravosos o cuando las cuantías son muy elevadas, ¿no? Cuando se graban esas imágenes se ponen a disposición del juez, que es quien dictamina si ha habido fraude o no. Sí quería destacar que cuando hablamos de fraude a las aseguradoras no estamos hablando de la pequeña picaresca, por decirlo de alguna manera, pues el rayajo que voy a ver si me lo pintan con el parte y tal. Estamos hablando de casos graves, de fingimiento de lesiones, de fingir simular accidentes de tráfico y luego ya pues están los casos más graves, que son las mafias. Me llama la atención esto que dicen ustedes de redes, auténticas redes organizadas para dedicarse a esta actividad. Sí, son mafias o redes organizadas de 2, 3 cabecillas compuestas por varias personas, donde además suele haber pues cuestiones relacionadas con el narcotráfico, muchas veces de ellas, y van haciendo lo que llamamos fraude en carrusel, es decir, hacen una estafa a una aseguradora, luego a otra, luego a otra, luego a otra, así hasta que se les pilla. Las cuantías defraudadas son muy altas, generalmente van por las lesiones corporales y bueno, pues para que nuestros telespectadores nos entiendan, voy a poner 2 ejemplos muy rápidos. Uno, los llamamos los rotonderos, son estas mafias que se meten en rotondas y provocan golpes con gente que va circulando normalmente, que son inocentes, para que les golpeen a ellos, de manera que luego pues exigen reclamaciones de daños corporales, esguince cervical o lesiones de cualquier otro tipo. Y luego mafias mucho más graves que ya, como decía, pues están relacionadas incluso con pues muy extremas, ¿no? Por ejemplo, en Almería hace un par de años se detectó una mafia que cogía a mujeres embarazadas, les daban un medicamento para abortar, las metían en los coches, simulaban golpes a accidentes de tráfico y decían que a consecuencia de ese golpe de tráfico habían perdido a los niños, ¿no? Y reclamaban auténticas fortunas a las aseguradoras. O sea, hablamos de este tipo de mafias. Bueno, es tremendo esto que nos estás contando, Santiago. En el caso de hablamos de esas mafias, pero también de otro tipo de perfil, de que también se pueden intentar timar o engañar a las compañías de seguros. No sé si existe un perfil más o menos determinado de las personas que pueden intentar pues cometer esos fraudes. Sí, lo que hemos hablado efectivamente son las mafias. Luego está
como tú dices, el perfil, digamos, del individual, ¿no? Del fraude individual, que es el que intenta cometer pues algún tipo de beneficio, sacar algún tipo de beneficio del seguro. Este perfil es sobre todo hombre, joven, menor de 30 años, habitualmente en una situación de desempleo o de empleo precario, que necesita un dinero extra y que no sabe dónde sacarlo y acaba recurriendo a cometer este fraude al seguro. Hay que decir que el fraude al seguro está tipificado en el Código Penal como un delito y que, por tanto, pues es constitutivo de multas económicas e incluso, dependiendo de las cuantías defraudadas, hasta de prisión. ¿Cuánto dinero, qué cuantías, ya para terminar, puede llegar a perder una compañía aseguradora por este tipo de acciones? Pues es muy difícil saberlo, porque claro, al no detectar ese fraude y por tanto las compañías pagarlo, no sabemos identificarlo. Sí sabemos, por ejemplo, en el caso de Línea Directa, ese 9% de partes fraudulentos que hemos detectado, cuánto supone para la compañía. Y eso ha supuesto 80 millones de euros en estos 2 años que nosotros hemos conseguido no pagar, es decir, reprimir. Y aquí es importante decir que el fraude de las aseguradoras lo pagamos todos, ¿no? Porque en la medida en que las compañías no somos capaces de detectar ese fraude, repercute en el precio de las primas y acaban pagando justos por pecadores. Ya no digamos si se fingen lesiones, hay bajas laborales, etcétera, donde la Seguridad Social pues va pagando a estas personas también sus importes. Santiago, antes de finalizar, una última pregunta relacionada sobre todo con este incendio que ha tenido lugar en Valencia, este edificio. Nos ponemos en el lugar de esas personas, de pues decenas de vecinos que habitaban en ese edificio, que apenas pudieron coger las posesiones más inmediatas. ¿Cuál sería el consejo que les podríamos dar a ellos, ¿no? Y sobre todo a cualquier ciudadano o ciudadana que nos pueda estar viendo para pues tratar de protegerse lo mejor posible desde el punto de vista del seguro, desde el punto de vista de las coberturas? Claro, es muy importante saber que el seguro del hogar es voluntario. Generalmente va vinculado a la hipoteca, pero las personas, las familias lo suscriben si quieren, ¿no? Y entonces, si uno tiene una desgracia como la sucedida en Valencia, donde se incendia el edificio y no tiene seguro, difícilmente va a tener una cobertura o una indemnización, con lo cual nuestro consejo es, desde Línea Directa, que contraten un seguro del hogar. El seguro del hogar, en comparación con el bien inmueble que estamos asegurando, tiene importes relativamente bajos. Estamos hablando de una prima media de 300 euros al año aproximadamente, dependiendo de la zona y el tipo de vivienda, ¿vale? Pero es muy importante porque si no luego suceden estas cosas y no vamos a tener una indemnización. Nosotros en Línea Directa, en Valencia, en Campanar, hemos tenido asegurados afectados y hemos actuado ya. El mismo día nos pusimos en contacto con ellos, les hemos adelantado las indemnizaciones por inhabitabilidad, hemos puesto vehículos de sustitución hasta que puedan recuperar los suyos porque están en los garajes y no lo pueden recuperar, teléfonos de asistencia psicológica y toda la ayuda y toda la disposición de la compañía para atenderles. Pues es un momento, la verdad es que verdaderamente dramático. Sin duda. Pues Santiago Velázquez, gracias por esa información, director de comunicación de Línea Directa. Muy buenos días. Buenos días a vosotros y muchas gracias.